¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva emisión de su programa Criterios. En esta noche estaremos conversando sobre el transporte público. Fer, sobre el transporte público. Ese es el tema de ahora, desde luego. Porque es una temática altamente importante. ¿Cuántos años nosotros no hemos venido con problemas en el transporte? Que si hay que modernizarlas, que si como tal hay que cambiar los transportes, si hay que poner más impuestos, si hay que reducirlos, qué incentivos hay que darles a los empresarios. De eso y más estaremos dialogando hoy con el coordinador del equipo consultivo de transporte que estudia las reformas a la ley de tránsito junto a la Asamblea Legislativa, Abel Reina. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo está? Bueno, muy buenas noches, un gusto, un placer acá estar contigo aquí en esta hermosa entrevista. Es un placer para nosotros tenerlo aquí y precisamente la primera pregunta va encaminada sobre cuáles son los problemas que han identificado como transportistas. Bueno, realmente, a partir del sector transporte siempre has tenido una serie de problemas. De hecho, una de las situaciones más complejas que tenemos actualmente es el tema de la pandemia, que como todos sabemos a nivel mundial ha afectado no solo al sector transporte, sino a todos los sectores productivos de los diferentes países. Y especialmente el sector transporte ha tenido una serie de dificultades. Bueno, de hecho, estuvimos paralizados durante un buen tiempo y eso ha generado también que el sistema de transporte incluso tenga una serie de dificultades para recuperar la economía que realmente ya estaba un poco compleja, pero que sabemos que tenemos que resolverlo a corto plazo. Se menciona por ahí que es primera vez que ustedes tratan de dialogar con la Asamblea Legislativa, ¿o es que ya tienen varios años de intentar dialogar? Bueno, nosotros siempre como empresarios hemos buscado tener una comunicación con la Asamblea Legislativa. Sin embargo, esta nueva Asamblea Legislativa, a partir de la conformación, de la presentación que hizo el Ejecutivo de las reformas a la ley, nosotros fuimos convocados por esta nueva Asamblea, partiendo se hicieron 3 asambleas a nivel nacional, una en San Miguel, otra en occidente, digamos, del país, y otra en la zona central. Eso se llevó a cabo para conformar el equipo consultivo, al cual realmente hemos estado trabajando muy fuerte durante todos estos días y creemos que la participación que gracias a la Asamblea nos dio para poder expresar realmente la realidad que vive el sector transporte en nuestro país, para aportar, por ejemplo, las ideas y algunas inquietudes en cuanto a las reformas que en este caso nosotros solicitamos se diera una nueva ley debido a que actualmente ya tiene demasiadas reformas y por eso pedimos que se hiciera una nueva ley. ¿Quiénes son parte de este equipo? Bueno, el equipo lo conformamos 3 representantes de la zona oriental, 4 representantes de la zona occidental y 4 representantes de la zona central del país. Al inicio de las conversaciones con la Asamblea Legislativa, ¿hubo algún obstáculo o simplemente la Asamblea desde el inicio se mostraron abiertamente al diálogo con ustedes? Bueno, inicialmente, como todos hemos visto, realmente se han dado alguna serie de situaciones. Sin embargo, creemos que la madurez con la que la Asamblea Legislativa, especialmente la Comisión de Obras Públicas y Transporte, tomó a bien convocarnos al sector transporte y a todos los sectores, porque ellos han sido inclusivos. De hecho, han invitado a los alcaldes, digamos, en este caso nosotros como equipo consultivo representando a la parte empresarial del transporte, a usuarios, que realmente creemos que es bien importante que una ley tenga la suficiente discusión para que realmente en base a esta nueva realidad tengamos en nuestro país una vez por todas ya no seguir remendando la que ya tenemos, sino tener una nueva ley que garantice la seguridad jurídica para los empresarios, pero especialmente que también a los usuarios les garantice ese servicio que realmente ellos se merecen. Abel, usted menciona que los alcaldes también son parte de este equipo consultivo. ¿Ha habido algún problema con ellos o también se ha mostrado abiertamente a que en sus municipios también se pueda modernizar el transporte? Bueno, creemos que la participación de los alcaldes es muy importante porque acordémonos que en el tema de reordenamiento que se dan en las diferentes ciudades del país,
Los alcaldes son los que tienen el control en el caso del sistema de las calles, avenidas, y en cada municipio ellos tienen, en base a la ordenanza, tienen que coordinarse Ministerio de Obras Públicas a través del Viceministerio de Transporte y alcaldías y empresarios para coordinar aquellas normas que tengan que ver con la ciudad. Una de las preguntas que frecuentemente se suele hacer la ciudadanía es, ok, los transportistas piden servicio de calidad para sus usuarios, pero ¿qué entienden ustedes por servicio de calidad? Bueno, el servicio de calidad no solo es unidades nuevas, acordémonos que, bueno, de hecho se han hecho muchos esfuerzos con todos los sacrificios, muchos empresarios del país le hemos apostado al tema de mejorar el servicio. Tan es así que desde el 2015 a la fecha hay una renovación de flota de alrededor de un 15-20% de la flota a nivel nacional. Esto nos dice que realmente se han hecho esfuerzos, sin embargo no es lo suficiente todavía, debido a que anteriormente no se ha tenido el acompañamiento de las autoridades competentes, y esperamos que en este caso pues las autoridades, el ente rector y el gobierno central apoyen al sector para de verdad hoy hacer una verdadera modernización del transporte. ¿Qué va a pasar como tal en el tema de seguridad? Porque desde luego podemos decir que se trata de modernizar el transporte y a la ciudadanía lo que le preocupa también es la seguridad, porque puede decir, bueno, pero también qué tipo de personas se está contratando para que manejen las unidades. De repente se ha encontrado demasiadas personas que de repente se encuentran alcoholizadas o que no reúnen como los requisitos. Eso también se está trabajando para contratar mejores personas para sus unidades. Bueno, de hecho nosotros hemos trabajado muy fuerte en el sentido de capacitar. De hecho se han hecho, digamos, acuerdos o convenios con instituciones de algunos bancos de nuestro país, y tanto también con el ente rector, Policía Nacional Civil y empresarios. Se ha hecho, digamos, se ha iniciado una capacitación de conductores. De hecho también uno de los bancos de nuestro país también ha aportado, digamos, muy fuertemente, le ha apostado muy fuertemente al tema de capacitar incluso a los empresarios. De hecho, en una de las mejores universidades de nuestro país se ha llevado a cabo un diplomado de alta gerencia y administración para que los empresarios también manejemos de mejor manera las finanzas de las empresas. Ahora, esto en el caso de las contrataciones de los empleados que manejan sus unidades. ¿Qué ocurre en el caso de la seguridad social con los grupos delictivos? ¿Se está trabajando también eso para poder alejarlos de las denominadas extorsiones hacia el transporte público? Bueno, nosotros hemos hecho propuestas como equipo consultivo al Ejecutivo a través del ente rector, donde les hemos solicitado que se cree una unidad especial para el sector transporte. ¿Por qué? Porque el sector transporte es el que mueve entre el 70 al 75% de la población a nivel nacional, y creemos importante que el Estado, a través de la seguridad pública de nuestro país, le apueste a mejorar la seguridad dentro de las unidades. De hecho, en esta propuesta que nosotros hemos elaborado, incluso se le ha presentado para que se pueda llevar a cabo una coordinación con el equipo que se forme para dar incluso acceso a las autoridades para el sistema de videovigilancia, con ello poder apretar un botón de pánico y que las autoridades puedan coordinar cualquier acción delictiva que se dé dentro de las unidades para que se pueda proceder de una manera más efectiva. Recuerdo que en el pasado se intentó hacer o se puso la idea de que un policía pudiera acompañar a cada unidad de transporte. ¿Esto también se está contemplando o es meramente la instalación de cámaras como tal? Consideramos que no es viable, o digamos, la seguridad pública no tiene la capacidad para poner en cada unidad un policía, pero sí sabemos que a través de una coordinación con un sistema de videovigilancia que ya muchas unidades ya en nuestro país ya lo obtienen, se pueda hacer una mejor coordinación con equipos que estén en diferentes zonas para reaccionar ante una emergencia que pueda tener dentro de alguna unidad del transporte. La flota de unidades con la que actualmente cuentan con cámara, ¿las personas han podido ver que en efecto está funcionando?
Sí, realmente, de hecho, ya tenemos un buen porcentaje de unidades. De hecho, podría atreverme a decir que entre un 25-30% de unidades ya cuentan con este sistema de videovigilancia. Solo lo que nos ha faltado todavía es la coordinación efectiva con las autoridades competentes, y ese es el llamado que le hemos hecho nosotros a las autoridades para que podamos hacer una mejor coordinación y que se pueda, digamos, efectuar una captura inmediata cuando se dé un hecho delictivo. Acorde a esto que me comentan las autoridades, ¿les han realizado alguna contrapropuesta? Bueno, esto se está valorando, pues sabemos que no es fácil, todo también tiene que ver en tema de presupuestos, pero creemos que es bien importante que hasta el momento hemos tenido, digamos, podemos decir que han habido avances, y esperamos las respuestas de las autoridades para que se pueda llevar a cabo esta coordinación. Entiendo. Es momento de ir a nuestra primera pausa comercial, así que no nos cambien, porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos conversando con Abel Reina, coordinador del equipo consultivo de transporte, que estudia las reformas a la ley de tránsito junto a la Asamblea Legislativa. Ahora, la siguiente pregunta va enfocada en el sentido de qué es lo que piden como tal los empresarios. ¿Qué garantías están pidiendo dentro de esta nueva ley de transporte? Bueno, en primer lugar, que haya la seguridad jurídica. Recordemos que todo empresario lo que quiere es tener esa garantía de que una inversión que se haga, pues que tenga el retorno que se necesita, porque con ello también se le garantiza al usuario la efectividad del servicio. Por ejemplo, si nosotros tenemos esa seguridad jurídica, esa es trasladada al usuario a través del servicio que nosotros prestamos, y creemos que es bien importante que una ley que sea adecuada a esta nueva realidad. Nosotros tenemos claro que hay muchos retos, hay muchas mejoras que se tienen que tener a través del transporte, pero sí es bien importante que en este caso la Asamblea Legislativa, por ejemplo, lo que nosotros solicitamos fue que la concesión sea, en este momento es para 10 años, que sea para, en este caso, para 20. ¿Por qué? Porque ya hay créditos incluso que pasan de los 10 años. Entonces no podemos tener una concesión de 10 años y un crédito que sea para 12 años, porque queda, digamos, descubierto la parte jurídica. Creemos importante también, ya que hoy estamos hablando de nuevas energías, de hecho, los créditos para unidades de nueva energía ya se está hablando entre 10 y 15 años para poder recuperar una inversión realmente, y eso es necesario que tenga la garantía, digamos, jurídica para que este tipo de inversión tenga esa seguridad. Actualmente, como empresarios, ¿consideran que sus inversiones están seguras? Bueno, acordémonos que han habido una serie de situaciones que incluso nosotros hemos hecho el llamado al ente rector, por ejemplo, que el país tiene una deuda histórica en el sentido de materia de seguridad vial, por ejemplo, en materia de incumplimiento también por ejemplo, hay por todos lados a nivel nacional hay una competencia ilegal, y esa todavía no se ha tratado de la manera que corresponde. Esperamos pues que las autoridades le den seguimiento a este tema
y quitemos ese desorden, porque si nosotros hacemos una inversión y de repente nos aparece competencia ilegal en una de las empresas, sabemos que eso nos va a afectar, ya que a nosotros nos exige que trabajemos bajo las normas que ya tenemos establecidas ante el ente rector, y aquellos que están fuera del margen de la ley, esos no cumplen ninguna de las normas. Para nuestros televidentes, ¿qué podría considerarse como competencia ilegal? Bueno, competencia ilegal es cuando de repente le aparecen microbuses, pick-up, automóviles. De hecho, incluso hay rutas que hay taxis particulares que trabajan dentro de esas rutas y van como que, bueno, hasta 5 personas, 6 personas en un taxi de esos particulares. No estoy hablando de los taxis legales, estoy hablando de vehículos particulares que hacen viajes, tanto también microbuses, pick-up, y eso de una forma desordenada genera una situación negativa dentro de cada una de las empresas. Entiendo que ustedes también hablan de lo que se denomina entre los principios como el transporte moderno. En nuestro país, ¿qué debe ser denominado como transporte moderno? Bueno, un transporte moderno, nosotros por ejemplo tenemos las experiencias de países que realmente han tenido éxito en el tema del transporte. Por ejemplo, tenemos Brasil, Chile, Colombia, México, bueno, y otras ciudades, por mencionar en este caso algunas de Latinoamérica, pero especialmente estas empresas, y en este caso los países que le apostaron con su gobierno a definir un nuevo sistema de transporte, como nosotros creemos que es importante aquí en este país, que ya tenemos muchos años que se ha hablado de temas de modernización, pero no se han generado las condiciones, y esas condiciones se tienen que dar en el sentido de brindar en primer lugar la seguridad jurídica al empresario y definir las reglas con las cuales se va a operar. En el caso del transporte moderno, por ejemplo, tenemos un sistema BRT que nosotros incluso tenemos una infraestructura de 6.7 kilómetros que está abandonada y que realmente es importante recuperar ese tipo de vías para darle el servicio que se merece la población. ¿Podemos garantizarle a la población que como tal no se va a repetir lo que ocurrió con Citrans? Bueno, yo creo que ya cometer el mismo error 2 veces seríamos necios. Creo que las experiencias están bien claras y el sistema de transporte tiene que ser inclusivo. De hecho, por ejemplo, una de las propuestas que nosotros hemos hecho es que se considere a los empresarios como primera opción para poder llevar a cabo estos sistemas. Lógicamente se tienen que dar las condiciones. Yo creo que se ha quedado demostrado que nosotros tenemos la capacidad de modernizar el transporte. ¿Cuál es la diferencia? También hay que crear las condiciones, porque ya la población ya tiene muchos años de estar exigiendo un sistema de transporte seguro, eficiente, y eso realmente se puede llevar a cabo siempre y cuando las autoridades y los empresarios y los usuarios estemos conscientes para llevar a cabo este proceso. Entiendo. Es momento de trasladarnos a nuestra segunda pausa comercial, así que no nos cambien, porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos conversando con el coordinador del equipo consultivo de transporte que estudia las reformas a la ley de tránsito, Abel Reina. Ahora, en el bloque pasado nosotros conversábamos sobre que se han estudiado modelos de otros países. Y entiendo también que uno de esos modelos es el de Colombia. Por ejemplo, en Colombia se maneja lo que es el Transmilenio. Entonces mi pregunta, Abel, va enfocado en esto.
¿Sería viable poder establecer un sistema de transporte como el de Colombia? Claro que sí, realmente, de hecho, hace unos días nosotros incluso coordinamos la visita en el foro que tuvimos recientemente, donde tuvimos la presencia de la doctora Milena Martínez, que es parte del Transmilenio. Ellos iniciaron hace 20 años el modelo de Transmilenio en Bogotá, y que realmente la ponencia de ella fue muy importante para los empresarios de nuestro país, donde queda claro que sí se puede hacer una verdadera modernización siempre y cuando las partes, en este caso empresarios, gobierno y sistema financiero y la parte, digamos, de usuarios, están involucrados en un proceso de modernización. ¿Y esa idea precisamente está en pie? Claro, de hecho nosotros le hemos estado dando seguimiento a este tema. De hecho, por ejemplo, en la participación estuvo también Enrique Krau, que es uno de los que también está involucrado en el Transantiago de Chile. De hecho, la ponencia fue de electromovilidad, que incluso ya estos países ya van bien avanzados, ya nos llevan 20 años de modernización, y creemos que es bien importante copiarle esos modelos que han sido exitosos y que de alguna manera han tenido algunos errores. Sin embargo, eso que ellos estén acá y nos den sus experiencias, su opinión de todos esos procesos, nos permite para que nosotros también no cometamos esos errores que en algún momento se dieron en esos procesos. Para las personas que en este momento opinan, bueno, pero ¿qué pasa si en efecto nosotros queremos una modernización del transporte público? Pero ¿qué sucede si con la modernización viene una subida en cuanto al precio? ¿Será que va a subir el precio o se buscará de alguna manera ese subsidio al transporte? Bueno, es importante, de hecho, en los modelos que estoy conversando, digamos, el tema de Chile, Santiago de Chile, Bogotá, Brasil, esos modelos que han hecho. Por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad, bueno, nosotros hemos comprobado que altos ejecutivos viajan en un sistema de transporte colectivo en estas diferentes ciudades. ¿Y qué sucede? Que aquellas personas que no tienen la capacidad de pagar un pasaje en base a esa realidad de esa nueva tecnología y de esos nuevos sistemas de transporte, ahí es donde entra el Estado a subsidiarle a ellos para poder tener ese servicio para todo el sistema de transporte y de toda la población en general. Usted menciona que incluso en otros países los funcionarios utilizan este tipo de transporte para llegar hasta sus trabajos. Entonces, entiendo que aquí en El Salvador también se busca que con esta modernización de los transportes reducir la carga vehicular, es decir, aquellas personas que tienen vehículo propio puedan optar por la opción del transporte público, porque pueden decir, bueno, es más barato, ya es más seguro. ¿Es esto lo que también se está buscando? De hecho, esa es la realidad a la cual nosotros queremos llegar. De hecho, por ejemplo, una de las propuestas que nosotros tenemos es que en las diferentes zonas del país, por ejemplo, en las grandes ciudades, por ejemplo, tanto Soyapango, Santa Tecla, San Marcos, Apopa, en esos lugares tienen que construirse terminales donde los usuarios puedan dejar sus vehículos o puedan llegar a dejar un familiar o un amigo y tomar un servicio de transporte, donde haya un centro comercial donde pueda llevarse a cabo cualquier actividad también comercial y que garantice esa seguridad cuando se suba al transporte colectivo, que se sienta completamente ese beneficio que la población necesita y que ha estado pidiendo desde hace muchos años. Nosotros, por ejemplo, creemos que todo esto es viable si estas ciudades han tenido la capacidad de hacerlo. Nosotros también lo tenemos, siempre y cuando lo que decía, que tanto empresarios, gobierno, sistema financiero y usuarios estemos en esa sintonía de lo que queremos apostarle y llegar a esa conclusión de darle ese servicio a toda la población. Usted menciona ciudades como San Marcos, Santa Tecla, Apopa, según entiendo. Y entiendo que también dentro de la propuesta que ustedes han presentado se tiene la idea de que el transporte masivo pueda aumentar en estas ciudades. ¿A eso se refiere? Sí, creo que, bueno,
ha quedado demostrado que siempre el hecho de tener un sistema de transporte masivo, eso facilita, digamos, el tema de movilidad, tanto en tiempo como también los beneficios de un sistema que realmente, si hacemos una comparación de un sistema de transporte tradicional, se tarda más tiempo. Con esto también quiero decirle que este sistema del cual tenemos que ser parte nosotros los empresarios, por ejemplo, los corredores, por ejemplo, el corredor desde San Martín, Santa Tecla, Apopa, San Marcos, que sea operado por los empresarios, que se hagan empresas para poder tener la capacidad de darle ese servicio y que la población goce de ese beneficio. En esa propuesta también se pretende cambiar las rutas por las cuales circula el transporte público. Bueno, de hecho nosotros tenemos una gran cantidad de estudios que demuestran que ya tienen definidos, por ejemplo, los recorridos. En este caso estamos hablando de troncales y pretroncales, las cuales vienen ya de una forma técnica, ya está definido para que por ese lugar se transite con las unidades del transporte para poder garantizarle esa mejor movilidad a los usuarios. Es decir, ¿se tienen los suficientes estudios como para garantizar que estas rutas no vayan a causar un congestionamiento mayor? Exacto, de hecho, incluso recientemente el señor ministro de Obras Públicas mencionó que está por concluirse un nuevo estudio y creemos que es importante porque sería como para actualizar lo que ya se tiene, ya debido a que de un año a otro hay cambios sustanciales dentro del sistema del parque vehicular y también de usuarios, y creemos que este estudio va a venir a facilitar también la información para hacer la redistribución necesaria de aquellas rutas que se necesite hacer un esquema para mejorar el servicio. Ahora, para aquellos televidentes que de repente pueden pensar, bueno, se va a modernizar el transporte público, fabuloso, pero ¿qué va a pasar con el transporte al cual muchos denominan chatarra? Porque vemos, de repente vemos en diferentes noticieros que, bueno, un bus se quedó a media calle o perdió las llantas. ¿Qué va a pasar con ese transporte? Es decir, ¿va a seguir circulando? ¿Se va a convertir meramente en chatarra? ¿Cuál es el plan? Bueno, nosotros hemos propuesto en este sistema que esas unidades que ya están por vencerse, que el gobierno a través de un sistema de chatarrización que se le llama, se pueda crear un fondo y con ese pueda servir para digamos por decir, la prima de una nueva unidad. Con eso estaríamos garantizando que esas unidades también salgan del sistema y que pueda modernizarse el sistema que tenemos actualmente. ¿De qué manera se pueden obtener ganancias sacando a estos buses que ya están viejos? Bueno, lo que sucede es que, digamos, nosotros tenemos, de hecho, para este año 2022 ya hay una cantidad muy considerable de unidades que se tienen que renovar y creemos que a través de este apoyo que se pueda crear a través de este fondo, garantizar que esas unidades puedan ser renovadas con unidades que garanticen al usuario un nuevo servicio de transporte. ¿Cómo garantizan ustedes, o más bien, cómo ustedes pueden ver que una determinada unidad ya ha cumplido su tiempo para sacarla de circulación? Bueno, de hecho, incluso según la ley actualmente, nosotros tenemos, las unidades pueden circular 20 años, ¿verdad?, de su fecha de fabricación en el transporte colectivo. En esta normativa en esta nueva normativa nosotros hemos solicitado incluso que eso sea garantizar a través de revisiones técnicas y no por años, ya que eso garantiza que una unidad esté en condiciones para poder operar dentro del sistema de transporte. Es momento de trasladarnos a una nueva pausa comercial, así que por favor, no nos cambien, porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Continuamos conversando con el coordinador del Grupo Consultivo de Transporte sobre las reformas a la Ley de Tránsito, Abel Reina. Abel, usted también mencionaba sobre esta propuesta de chatarrización precisamente de las unidades que ya no funcionan. Entonces, entiendo que esta propuesta no es como tal de ahora, sino que esta propuesta tiene años, pero quisiera saber qué obstáculos hubieron para que esa propuesta no se llevara a cabo antes. Bueno, hace muchos años se inició ese proceso, sin embargo, el problema que se dio es que las unidades que salieron del sistema luego aparecieron de nuevo en circulación. Entonces, al final, fue un engaño que se le dio a la población y por eso, de hecho, incluso el usuario no vio esos beneficios. Consideramos que si una unidad se va a sacar del sistema, tiene que salir totalmente y con ello la obligación de que tiene que estar una unidad nueva circulando, porque de hecho hay una derogación que se da para que se pueda iniciar con unidades nuevas. Lógicamente nosotros hemos propuesto, en este caso, en la propuesta que se hizo recientemente, donde se crea el fondo y que en ese sentido la unidad se entrega, ¿verdad? La unidad que va a salir del sistema para poder garantizar y que se dé no de una forma efectiva, sino que un certificado y que con ese certificado se pueda entregar en el momento, ya sea digamos con el banco que se haga el financiamiento y con ello dar ya como el anticipo de una prima para que pueda ya garantizar que esa unidad efectivamente se haga el cambio de unidad nueva. Es decir, con esta propuesta de ley también podríamos estar garantizando que en efecto cuando esas unidades de transporte salgan de circulación, de repente a las semanas no las vayamos a ver por ahí circulando ilegalmente. Sí, creo que eso es bien importante que se defina y que no pase lo que sucedió hace algunos años, que fue de manera irresponsable que de repente aparecieran de nuevo unidades que ya tenían que haber salido del sistema. Entonces creemos que hoy se debe de garantizar eso por respeto e incumplimiento a la ley, pero también por respeto a los usuarios para que se garantice ese cambio de servicio. Ahora, volviendo meramente al corazón de la ley, ¿qué principios o qué situaciones para ustedes como empresarios no son negociables dentro de esta propuesta? ¿Qué es lo que no se debe negociar? Bueno, creemos importante que la seguridad jurídica esa tiene que estar garantizada. Es importante también que dentro de los esquemas haya un apoyo financiero. Recordemos que un proyecto de modernización pasa primero por la parte financiera que se debe garantizar y creo que el Estado puede apoyar a través de no regalarle nada al empresario, solamente coordinar para que se pueda dar bajo un esquema tanto de plazos como el tipo de interés que garantice que la operación no esté en condiciones para subir una tarifa, sino que tenga la calidad de servicio, siempre y cuando con el equiparamiento en tanto la parte financiera, que los costos financieros sean accesibles para el sector. Como tal, el Estado no ha dialogado o no ha hecho una propuesta en cuanto a subir los impuestos a ustedes como tal. Bueno, yo creo que en este caso nosotros somos de los que pagamos mucho impuesto. Acordémonos que el tema de combustible, nosotros pagamos todos los impuestos que pagan todos los usuarios del sistema de combustible. Igual los impuestos, por ejemplo, de los ingresos que se tienen. Y creemos que es bien importante que de hecho debe de haber un programa de modernización donde abarque todos los efectos, que se controle el tema de los costos para poder garantizar que la población no tenga los incrementos del sistema de transporte. Ahora bien, respecto a esto y al incremento también de la gasolina, ¿no se ha hablado sobre quitarle el impuesto precisamente a la gasolina? Bueno, creemos que es importante, en este caso, es importante que el sector tenga, digamos, un equilibrio en el tema de los costos de operación y creemos importante que el sector transporte, a medida de que tenga el equilibrio de los ingresos de la parte financiera, no sea necesario el incremento de una tarifa.
Ahora, si nosotros no tenemos esa garantía y no tenemos la capacidad para darle seguimiento a un tema de mantenimiento de flota, de renovación, entonces obligadamente se tienen que subir los costos. Por eso creo que es bien importante que se sostengan las reuniones con el gobierno, especialmente el ente rector, para que se defina definitivamente una política para poder paliar este tipo de situaciones que generan un incremento en la operación del sistema y que no vaya también, al no tener este tipo de garantías, los costos se eleven en la parte del sistema y que también se pueda deprimir la parte del mantenimiento y la operación de todo el sistema. Es decir, el gobierno se ha mostrado favorable en cuanto a esta propuesta de reducción de ese impuesto. Bueno, nosotros hemos planteado, pero realmente creemos que todavía no se tienen las respuestas. Sin embargo, estamos a la espera de la reacción del ente rector para que pueda definitivamente tomar en cuenta este tipo de incrementos para que no se genere problemas dentro de la operación del sistema. Excelente. También otra consulta es, ¿a partir de cuándo nosotros podríamos comenzar a ver la reducción en cuanto al transporte que ya cumplió su vida útil? Bueno, legalmente acordémonos que a partir de una unidad que cumple los 20 años ya no puede circular porque ya no se hace la matrícula o refrenda de permiso de línea en el sistema de transporte. Lo que sucede es que nosotros, por ejemplo, a partir de este proceso que nosotros hemos propuesto, creemos bien importante que se debe de tener los recursos. Por ejemplo, nosotros hemos considerado que para este nuevo año la inversión que se debe de tener es muy grande y, como decíamos, tenemos una deuda histórica en tema de renovación de flota y tema de servicio a la población, pero creo que si el gobierno reacciona de la manera que nosotros hemos propuesto, creemos que en corto plazo estaremos viendo una verdadera modernización del transporte de El Salvador. Excelente. Es momento de trasladarnos a nuestra última pausa comercial, así que no nos cambien porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos en el último bloque de su programa Criterios y en esta ocasión, Abel, me gustaría preguntarle, porque según entiendo, hace unos días hubo un foro denominado Foro Latinoamericano de Transporte Público. Entiendo que se realizó en el país y me encantaría saber qué temas se tocaron y a qué acuerdos se llegaron, qué se pudo aprender. Bueno, lo importante es de tener la experiencia de países que nos llevan ya 20 años de experiencia en este nuevo sistema de transporte. En el caso de Bogotá, de Chile, de Brasil, realmente España, es importante esa experiencia que ellos nos trajeron y en conclusión nos dieron la oportunidad de conocer las experiencias que ellos tuvieron para llegar a tener un servicio de transporte de ese nivel. Y creemos importante que también le dieron la importancia, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que le ha dado la importancia al género femenino, cómo las mujeres han logrado también ser incluidas en un nuevo sistema de transporte, tanto en la parte operacional como en la parte administrativa. Y creemos que también en el caso de Chile, bueno, también el tema de la electromovilidad nos han dado
muestra de que sí se puede modernizar y llevar a nuevas tecnologías el sistema de transporte en cuanto a quitar, digamos, el tema de contaminación en el medio ambiente, ruido, una unidad eléctrica que realmente ellos ya llevan, tanto Colombia como Chile han avanzado mucho en el tema de la electromovilidad, y eso creo pues que dentro de este foro se tocaron esos puntos. También la forma de cómo llevar a cabo estos procesos, como dijo la doctora Martínez en una de las presentaciones que hizo, que tanto el sistema de transporte colectivo del país es tan importante como la mano de obra, en este caso los usuarios, y como tal merecen un servicio que llene las condiciones para que ellos tengan esa calidad de vida. Usted mencionaba el electrotransporte y eso suena como algo pero muy novedoso, muy innovador. ¿Nosotros tenemos la capacidad de tener en efecto un transporte así? Claro que tenemos la capacidad y el país se lo merece. Creemos que todo eso pasa por una buena coordinación, en este caso del ente rector, los empresarios. Nosotros como empresarios podemos decir que ya estamos listos para dar esos pasos, siempre y cuando se nos den las garantías de la inversión que nosotros tenemos que hacer en este caso. Se ha dialogado con gobiernos, se ha dialogado con otras instituciones, pero también se ha escuchado el clamor de la ciudadanía. ¿Qué opinan de esto? ¿Le dan el visto bueno? Claro, creemos que un ejemplo en el caso se han propuesto, este tema ya se discutió con algunas autoridades de transporte, en el tema de la electromovilidad, y qué importante, bueno, de hecho, que el usuario sea, digamos, el mejor beneficiado de este sistema, ya que acordémonos que son unidades que tienen cero contaminación, no tienen ruido, o sea que es un tema muy importante. Uno de los temas que tenemos que definir bien es el tema de cómo vamos a llevar a cabo un proceso que lleve, digamos, de una forma gradual para que la población tenga esos beneficios que realmente se merecen. Excelente. Abel Reina, hemos llegado al final del programa. Ha sido un verdadero honor y un verdadero privilegio tenerlo por acá en nuestro estudio. Bueno, gracias por la invitación y esperamos pues que en corto plazo la población, el país, tenga estos beneficios de un nuevo sistema de transporte para El Salvador. Muchas gracias. Le deseamos también muchísimos éxitos. Hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos escuchado los criterios de un empresario y recuerde, el criterio más importante lo tiene usted. Feliz noche.